El Dr. Phil humilla a los woke América y están furiosos. Crítica woke. ¿Es posible tener un verdadero intercambio de ideas en estos tiempos de corrección política? El Dr. Phil, cansado de la cultura woke, que se apodera de todo, no se ha quedado callado. Esta vez el famoso autor y personalidad de televisión ha decidido enfrentarse a lo que él considera una agenda progresista intolerante que no permite opiniones contrarias. Dr. Phil no solo está preocupado, está denunciando los peligros de expresar cualquier opinión que no siga la narrativa dominante. En un mundo donde una simple opinión en Twitter o en una entrevista puede desencadenar una avalancha de ataques brutales, los mensajes que recibe la gente que se atreve a hablar son sorprendentes. Amenazas de muerte, deseos de enfermedades y violencia extrema. La intolerancia no tiene límites. Para Phil, la agenda progresista no solo silencia a los que discrepan, sino que es controladora y manipuladora. Está asombrado de hasta dónde ha llegado esta cultura de la cancelación y cómo cualquier voz disidente puede ser castigada de manera despiadada. ¿Será que hemos cruzado una línea peligrosa? Lenguaje cancelado. ¿Es mamá y papá una frase ofensiva ahora? El Dr. Phil está sorprendido por cómo la cultura woke ha llevado la cancelación a extremos ridículos, eliminando incluso las palabras más inofensivas del inglés. Pero lo que más le desconcierta es que expresiones como mamá y papá estén en la lista de términos prohibidos. Desde una perspectiva neutral, parecía algo tremendamente normal, pero en la agenda progresista nada es lo que parece. Una pareja explicó que como madres lesbianas, les molesta que se enseñe en las escuelas que mamá y papá son la norma, haciéndolas sentir excluidas. Para ellas, el término mamá y mamá debería ser igualmente válido. Este es el tipo de argumento que Dr. Phil critica cuando habla de la agenda progresista. Considera que la presión para cambiar el lenguaje solo para satisfacer a otros desafía el sentido común y la lógica. Para Phil es inquietante cómo la cultura woke no solo busca expresar opiniones, sino también imponer un comportamiento exigiendo que todos cambien para complacer a un grupo específico. Estamos llegando a un punto en el que cualquier palabra puede ser cancelada. Reacción progresista. ¿Deberíamos cambiar cómo hablamos solo para no herir sentimientos? Dr. Phil plantea esta cuestión tras escuchar a alguien sugerir que deberíamos dejar de usar mamá y papá porque hace sentir excluidos a algunos. Según esta lógica, todos deberíamos decir padres para ser más inclusivos. Pero Dr. Phil va más allá. Está de acuerdo con que cada quien use los términos que mejor reflejen su realidad, como mamá y mamá, pero cuestiona por qué deberíamos eliminar términos tradicionales como mamá y papá, especialmente si son parte de la experiencia de muchos. Para Phil, esto es otro ejemplo de cómo la cultura progresista no solo ofrece nuevas perspectivas, sino que intenta imponerlas, dictando qué palabras usar y cómo comportarse. Si alguien no sigue estas nuevas normas, corre el riesgo de ser cancelado. Phil critica esta tendencia a la agresión y a la intolerancia hacia cualquier opinión que no encaje con la narrativa dominante. Las reacciones a veces pueden ser extremas, como amenazas violentas solo por un comentario en Twitter o en una entrevista. Para Phil, esta cultura de la cancelación se ha vuelto peligrosa, imponiendo un miedo a expresarse libremente. Hemos perdido la capacidad de debatir sin destruir. Encuesta. ¿Qué opinas sobre la postura del Dr. Phil contra la cultura woke y la cancelación de términos tradicionales? Número 1. De acuerdo, la cultura progresista está yendo demasiado lejos. Número 2. Apoyo la inclusión, pero no cancelar palabras como mamá y papá. Número 3. La cultura woke es necesaria para una sociedad más justa. Número 4. En desacuerdo, las críticas del Dr. Phil son exageradas. Déjanos tu respuesta en los comentarios, no dejes de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Continuemos. Cultura consejo. ¿Es la solución a la cultura de la cancelación una cultura del consejo? Dr. Phil cree que el odio y el enojo hacia quienes no están de acuerdo con las ideas progresistas ha alcanzado niveles extremos, como si se tratara de crímenes de odio. En lugar de simplemente cancelar a alguien por tener una opinión diferente, Phil propone un enfoque diferente, aconsejar y dialogar. Phil sugiere que en vez de borrar a quienes no comparten la misma visión, deberíamos sentarnos y hablar. Su idea de la cultura del consejo es simple, educar en lugar de cancelar. Incluso si no estás de acuerdo, al final podrías aprender algo nuevo. Según Phil, esto sería un enfoque más progresista,
para manejar los desacuerdos, ya que facilita la comunicación abierta y honesta. Para él, el verdadero progreso se logra hablando y encontrando puntos de acuerdo, incluso entre la izquierda y la derecha. Cree que todos pueden coincidir en que quieren lo mejor para su país, como ser una potencia líder en tecnología y educación. Entonces, ¿por qué no empezar por tener conversaciones reales y constructivas en lugar de silenciar voces? Libertad de expresión. Estamos perdiendo el sentido común en el debate público. Según el Dr. Phil, es hora de que todos, ya sea de izquierda o de derecha, reconozcan que hay intereses comunes que compartimos. Aunque esté de acuerdo en que es válido no coincidir, lo que le parece ridículo es la falta de disposición para escuchar al otro lado y encontrar un terreno común. Phil señala que en lugar de restringirnos, el gobierno, somos nosotros quienes estamos amordazándonos unos a otros, eliminando cualquier oportunidad de diálogo real. Para él, simplemente no estar de acuerdo con las creencias progresistas puede llevar a que te etiqueten como misógino, intolerante o algo peor, incluso costándote tu trabajo o presencia en redes sociales. Esto, según Phil, es un ataque directo a la libertad de expresión y un doble rasero que muchos pasan por alto. Luchar por los derechos de unos mientras se ignoran los de otros no solo es hipócrita, sino también injusto. Phil lanza un mensaje a todos los estadounidenses: volver a los valores fundamentales y no dejarse llevar por las voces más estridentes y extremas que buscan reescribir la historia, la ciencia y la biología sin base alguna. Para él, las voces más ruidosas suelen ser las de una minoría que intenta imponer cambios que van en contra de la experiencia y preferencias de la mayoría. Su llamado es claro: recuperemos el sentido común y la lógica. No se trata de tomar partido político, sino de centrarse en lo que es real y verificable. Advertencias, activación. ¿Por qué la verdad se ha vuelto tan ofensiva para algunos? Dr. Phil lanza una crítica feroz contra la cultura progresista, diciendo que la gente no odia la verdad, sino que la encuentra incómoda cuando no se ajusta a sus creencias. Si quieres identificarte de cualquier manera, adelante, eres libre de hacerlo. Pero eso no significa que todos debamos comprar esa ilusión. El problema, según Phil, es que no estar de acuerdo ya no es suficiente. Ahora la cultura woke exige que todos se alineen con sus puntos de vista o sean etiquetados como odiadores. Phil destaca cómo a lo largo de la historia las diferencias de opinión han sido una constante, pero lo que cambia ahora es que los progresistas no solo quieren ser escuchados, quieren imponer su narrativa. Para justificar creencias no respaldadas por la ciencia o los hechos, crean nuevas palabras y prácticas. Un ejemplo que mencionan son las advertencias de activación en los campus universitarios. Universidades están etiquetando incluso obras clásicas como Romeo y Julieta con advertencias de contenido de suicidio. Phil considera esto un peligro real porque cree que mimar los sentimientos y emociones de la generación más joven los debilita en lugar de prepararlos para enfrentar la vida. ¿Se trata realmente de proteger a los estudiantes o de controlar la narrativa? Para Phil, el riesgo es claro. Una cultura que no tolera la verdad incómoda está destinada a crear una sociedad menos resiliente y más ansiosa. ¿Las advertencias de activación realmente ayudan o están empeorando las cosas? Dr. Phil está indignado por el uso desmedido de estas advertencias en los campus universitarios, incluso para horas escolares clásicas. Según él, los estudios muestran que las advertencias de activación no solo son ineficaces, sino que en realidad aumentan la ansiedad de los estudiantes. En lugar de proteger, terminan creando el problema que se supone deben evitar. Entonces, ¿por qué las universidades siguen utilizándolas? Phil tiene una respuesta clara: señalización de virtud. Las universidades quieren parecer súper conscientes y progresistas, mostrando que están creando entornos seguros para la educación. Pero para él, esto no es educación real. El verdadero aprendizaje implica enfrentar ideas incómodas, aprender a lidiar con ellas y desarrollar resiliencia, no esconderse de los desafíos del pensamiento crítico. Phil advierte que esta práctica de priorizar la comodidad emocional prepara a los estudiantes para un choque con la realidad. Cuando se gradúen, descubrirán que el mundo real no ofrece advertencias ni zonas seguras. No es un espacio donde puedan evitar confrontaciones difíciles. Además, señala que la cultura woke está más interesada en controlar la narrativa que en fomentar debates abiertos y honestos. Para él, este enfoque limita las oportunidades para el verdadero crecimiento personal
y el desarrollo del pensamiento crítico, ya que pone la ideología por encima de la educación sin dejar espacio para perspectivas diferentes. Lo que realmente molesta a Phil es cómo esta cultura busca conformidad en lugar de incentivar a las personas a pensar por sí mismas. Muchos de los que se suben a este carro ni siquiera entienden de qué están hablando. Simplemente siguen la corriente porque es lo correcto o lo popular en ese momento. Este enfoque superficial no solo socava el valor de la educación, sino que también prepara a los jóvenes para un futuro donde no están equipados para enfrentar desafíos reales. ¿Es esta la educación que queremos para las futuras generaciones? Para Phil, es hora de replantearnos qué significa realmente aprender, dialogar y construir una sociedad resiliente. ¿Tú qué opinas? ¿Quieres estar al día con este tema? No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros videos. Nos vemos en el próximo. Saludos.